Doctora, un favor, mientras tanto, ¿me podría enviar el PPT, por favor? O enviárselo a Ari para mandarlo al grupo. Doctora, Hola aló. chicos, ahora sí, ven la pantalla. Doctora, un favor, ¿me podría enviar, por favor, el PPT? Ya Ya me le lo envié estoy pasando. Ariana, Ay, ay, ya le ay. envié. Ya, mis gracias. Doctora, ya inicie nada más, porque hay personas que todavía están llevando inglés, entonces todavía no van a poder ingresar. Ya, entonces ya ustedes les hacen presente, pues. A ver, ¿quién se ofrece para hacer la oración del día o día de la noche? Yo, doctora. Gracias. Ya, oramos. Dios Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día que nos diste, por habernos permitido aprender. En este momento te pedimos que abras nuestras mentes para poder entender y que bendigas también a la doctora para que ella pueda enseñarnos de la mejor manera. Esos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bien, chicos, tengan todos ustedes buenas noches. Vamos a empezar la parte de dolor torácico. Y bueno, como ustedes están viendo acá, Doctora, pago los gráficos. Doctora, se le apagó su micrófono. tiene que ver nada. Ahí. A ver, chicos, ¿están viendo ahora y me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. ¿Está la pantalla, ven? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a empezar. Decía, ¿no? Que vamos a empezar la parte de lo que corresponde a patología y terapéutica del dolor torácico. Entonces, cuando hacemos mención a lo que es dolor torácico, entendemos a que nos duele, pues, todo lo que corresponde, digamos, a la parte anterior del tórax, ¿no? Casi siempre hacemos mención a la parte anterior, pero como sabemos, tórax significa tanto la parte anterior como la parte posterior, ¿no? Y todo lo que digamos, se relacione o se presente áreas en cualquiera de estas partes, vamos a denominar dolor torácico, ¿no? Ya sea, digamos, en la parte anterior del tórax, a nivel de los hombros, en el dorso, a nivel, digamos, de la terminación del esternón, toda esa parte vamos a llamar lo que es dolor torácico, ¿no? Entonces, por eso que muchas veces cuando nos hablan podemos pensar que puede ser cualquiera de estas áreas las que nos está doliendo, ¿no?
incluso hasta las partes costales podemos tener una osteocondritis y nos puede también presentar dolor, ¿no? Puede ser también una lesión a nivel del hombro, igual a nivel de las costillas o de la clavícula, del omóplato, de la parte de la columna dorsal. Todo esto tiene que ver porque cuando decimos tórax, no solamente estamos haciendo mención a los órganos internos, sino también a toda el armazón de la caja torácica. Entonces acá tienen un cuadrito para que ustedes vean la cantidad, digamos, de patologías que se relacionan con el dolor torácico, ¿no? Entonces, desde lo que vamos a presentar digamos, un síndrome coronario, vamos a tener cuadros de disección aórtica, vamos a tener problemas pulmonares, hipertensión, cuadros de pericarditis, traqueobronquitis, lesiones a nivel del esófago, las partes costales. También habíamos visto que puede haber, digamos, lesiones a nivel incluso del colon, y que el colon a veces al estar muy dilatado empuja, digamos, el diafragma y eso también nos puede causar dolor, ¿no? Podemos tener también cuadros a nivel del pericardio, cuadros de pericarditis aguda, que también pueden causar dolor torácico, ¿no? También podemos presentar dolores a nivel, digamos, del área donde está la vesícula biliar, podemos tener cólicos y también puede manifestarse como dolor a nivel del tórax, ¿no? Entonces, pueden haber, digamos, muchos cuadros clínicos que simulen un dolor torácico, pero en realidad los que verdaderamente van a estar, digamos, más relacionados a lo que es el tórax, van a ser prácticamente los órganos que están dentro de la cavidad torácica, ¿no? Y sobre todo el corazón y los pulmones y los grandes vasos. Pues acá tenemos una imagen en la que estamos viendo, por ejemplo, lo que es la parte cardiovascular, estamos viendo los pulmones y algunas otras lesiones que se pueden presentar, como les he hecho mención, a lo que es la litiasis vesicular, o también puede ser, digamos, alguna úlcera o cáncer gástrico, también puede causar dolor, o lesiones también a nivel del esófago, ¿no? Reflujos gastroesofágicos que también puedan causar dolor. Entonces, el dolor torácico hace mención a cualquier molestia, a una sensación anómala que se localiza en el tórax, ¿no? Por encima del diafragma y de la base del cuello, que se puede presentar de un momento a otro y que requiere, digamos, un diagnóstico oportuno y rápido para hacer o dar el tratamiento adecuado y también si es que es, digamos, quirúrgico, médico que requiere el paciente, ¿no? En estos casos. Ahora, las sensaciones de dolor torácico en la pared también tiene que ver, digamos, con la transmisión de los impulsos nerviosos, ¿no? Sobre todo de las vísceras. Muchas de ellas están, digamos, inervadas por pares craneales que van a, digamos, inervar no solamente una víscera, sino varias. Entonces, por ahí es que el dolor puede sentirse irradiado a otros lugares, ¿no? Entonces, en la parte que se refiere, digamos, a lo que es el tórax y sobre todo los cuadros que necesitan un manejo rápido, aquellos cuadros de urgencia, vamos a estar, digamos, vamos a tener en cuenta más que todo sobre a los dolores a nivel del corazón. Entonces, a nivel cardíaco vamos a tener en cuenta el síndrome coronario agudo, a la disección aórtica, al taponamiento cardíaco y a múltiples cardiomiopatías, ¿no? A nivel pulmonar, el embolismo pulmonar y el neumotórax que causan bastante dolor intenso. Y a nivel del esófago, la ruptura esofágica, cuando, por ejemplo, han ingerido sustancias tóxicas como lejía o ácidos, ¿no? Que pueden destrozar la mucosa esofágica y causar una hemorragia, incluso hasta la muerte. Cuando llega un paciente con dolor torácico a la emergencia, ¿qué debemos nosotros, digamos, investigar? ¿Qué es lo que tenemos que ver, no? Tenemos que hacer preguntas, hacer una anamnesis y dirigir nuestro diagnóstico, ¿no? Ver qué es lo que está caracterizando ese dolor torácico, ¿no? La calidad, ver si es opresivo, desgarrante, pleurítico, la localización es retroesternal, hacia dónde se está irradiando, cuánto tiempo ha durado, el proceso es agudo, crónico, esto es recurrente, los factores precipitantes o calmantes, y también tenemos que ver los otros síntomas asociados, ¿no? ¿Qué cosas más acompañan a ese dolor?
Factores de riesgo tenemos que tener en cuenta pacientes con diabetes mellitus, hipertensión, cuadros de dislipidemia, consumo de alcohol, cocaína, antecedentes familiares, enfermedad, digamos, antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura, cuadros posmenopáusicos, enfermedades vasculares periféricas, tolerancia al ejercicio y algún otro diagnóstico cardiovascular de alguna otra patología, ¿no? Y también tenemos que preguntar al paciente si alguna vez ha tenido este mismo dolor o es la primera vez que se presenta, ¿no? Entonces, hay, digamos, maneras, sobre todo en semiología, ustedes ya han avanzado algo de eso, entonces saben, digamos, cómo enfocar, cómo dirigir el diagnóstico, ¿no? A los primeros síntomas que los pacientes nos manifiestan, nosotros tenemos que dirigir, ¿no? No le podemos preguntar de repente cosas muy opuestas, sino tenemos que dirigir digamos, a las preguntas tienen que estar, digamos, dirigidas al cuadro clínico que más o menos el paciente nos está manifestando, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una separación entre lo que es, digamos, las causas cardiovasculares, hay luego también si es que, digamos, es de origen pulmonar o de algún otro origen. Entonces, acá hay unos cuadritos que nos van a ayudar más o menos a ubicarnos y ver, ¿no? Más o menos de dónde es el dolor, qué características tiene, ¿no? Según la localización, qué cosa es lo que puede estar pasando con el paciente, ¿no? Acá igual, cuando es una isquemia, disección, cuáles son los puntos claves para el diagnóstico, ¿no? Esto es más o menos clínica y se los dejo para que ustedes puedan tenerlo como referencia. En las causas pulmonares igual, dentro de las más frecuentes es neumotórax, ¿no? Y el neumotórax tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que una de las causas no solamente es la ruptura por un cuadro, digamos, inflamatorio agudo, sino también puede ser causado por iatrogenia, ¿no? Cuando se hace procedimientos invasivos para tomar, por ejemplo, biopsias pulmonares, puede causarse una ruptura de la pleura visceral y puede salir aire a la cavidad pleural. Entonces, se puede producir un neumotórax y es bien característico. El paciente siente a los segundos de que se le está tomando a la muestra un intenso dolor, ¿no? Y rápidamente la cavidad se llena de aire y esto es una emergencia. A veces se tiene que suspender el procedimiento para sacar al paciente del cuadro clínico, ¿no? Otros pueden ser, digamos, neumonías con pleuritis, que también igualmente se rompe la pleura visceral, que es, digamos, la parte que está inervada y lo que causa bastante dolor, ¿no? Acá tenemos en las causas gastrointestinales igualmente diversos síndromes. Tenemos el reflujo gastroesofágico, que es uno de los más frecuentes, las lesiones a nivel del esófago, úlcera gástrica, cuadros de colecistitis y también pancreatitis, ¿no? Que pueden causar dolor. En las causas neuromusculares vamos a ver lesiones a nivel osteocondrales, fracturas, incluso el herpes zóster. Como sabemos, este es un virus que va a comprometer las dermatomas, entonces van a causar lesiones con la presencia de pequeñas vesículas, eritema e intenso dolor a nivel, digamos, de los arcos costales, ¿no? Entonces, cuando hacemos mención a lo que son las lesiones cardíacas, tenemos que ver qué es lo que está causando este dolor, ¿no? Dentro de las causas más frecuentes, vamos a ver que son las obstrucciones al flujo sanguíneo, ¿no? Y dentro de las más frecuentes tenemos a las arteriosclerosis, es decir, la presencia de placas duras que van a causar la deformidad de la pared de la arteria, ¿no? Entonces, esto es lo que poco a poco va a ir causando una obstrucción. Al inicio, no se siente, el paciente hace su vida normal, pero ya cuando compromete, ya hay una mayor disminución de la luz del vaso, entonces el paciente va a tener al inicio cuadros de isquemia, ¿no? Va a tener lo que conocemos como angina, dolores anginosos, que pueden ser, digamos, avisos de que algo está pasando, ¿no? Entonces, un dolor que se presenta ya sea, digamos, a nivel del miembro superior izquierdo, a nivel del cuello, del dorso, ya nos tiene que hacer pensar que algo está pasando, ¿no? A nivel cardíaco y el paciente tiene que hacerse
sus estudios correspondientes, ¿no? Hacerse su electrocardiograma, un ecocardiograma, sus análisis de laboratorio para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y digamos, con todo eso ya podemos orientar nuestro diagnóstico y ver qué es lo que tiene el paciente. Justamente cuando hay los primeros síntomas es cuando debemos agotar todos nuestros estudios y evitar que estos pacientes puedan llegar a tener ya cuadros posteriores, ¿no? Es decir, una necrosis coagulativa ya del miocardio, y a veces ustedes saben que estos cuadros son irreversibles y causan la muerte de los pacientes, ¿no? Como habíamos hecho mención, dentro de los factores de riesgo que son altos, la mayoría son por cuadros de aterosclerosis, como habíamos visto en patología. Ustedes saben que estas placas ateromatosas empiezan con un acúmulo de lípidos a nivel del subendocardio, ¿no? O digamos, de la subíntima cuando estamos viendo vasos. Entonces, debajo del endotelio empiezan a acumularse vacuolas de grasa. A eso se agregan la presencia de macrófagos y otros componentes inflamatorios, la presencia de fibras musculares lisas, que van a ir deformando toda la pared de la arteria, ¿no? Y esto a su vez también hace susceptible de que se puedan producir trombos. Entonces, estas placas ateromatosas, aparte, digamos, de obstruir la luz del vaso, van a causar un daño irreversible en la pared, porque una vez que se ha instalado la placa ateromatosa, no hay manera ni medicamento que esto pueda revertir y pueda, digamos, volver la pared arterial a lo que era, digamos, de una manera normal. Lo único que podemos hacer es disminuir, digamos, el acúmulo o de repente que esto no avance, ¿no? Para que el paciente pueda continuar con su vida normal, pero ya se tiene que tener en cuenta que prácticamente la alimentación y la vida del paciente tiene que cambiar, ¿no? Dentro de los factores de riesgo, aparte de la aterosclerosis, también hay factores que son modificables y no modificables, ¿no? Entonces, acá hacemos mención a algunos de ellos. Como sabemos, la hipertensión, diabetes, son cuadros que los pacientes pueden, digamos, tener tratamiento y en cierta manera pueden mejorar y pueden, digamos, vivir teniendo ya, digamos, una vida más ordenada, dejando de fumar, controlándose su diabetes, la hipertensión, bajando de peso, entre otros, ¿no? Y los no modificables ya pues son en relación al sexo, a la edad, incluso a factores genéticos. Acá tenemos en la imagen un corazón, vemos este es un corazón en fresco, retirado después de una necrosis, ¿no? Acá se ha hecho la apertura de una de las ramas de la arteria coronaria y estamos viendo. La flecha está señalando un coágulo, un trombo en la luz del vaso, ¿no? Lo hemos abierto, se abre y se expone la pared. Ahí vamos a ver las presencias de las placas ateromatosas, la deformidad que tiene, digamos, la pared arterial y cómo ha disminuido su luz, y la presencia de estos émbolos, de estos trombos son los que van a causar una disminución de su luz y como consecuencia de esto, la disminución del aporte de oxígeno y nutrientes. Acá tenemos los trombos. Vean cómo tapan muchas veces la luz completa del vaso, y también vemos que la pared está aumentada, digamos, de espesor, ¿no? A veces estas arterias están rígidas, ya no son elásticas y están como si fueran, digamos, un tubo, ¿no? No se adaptan a los cambios de presión, y encima al tener las placas ateromatosas también están duras con una disminución de su luz. Acá tenemos otra imagen, estamos viendo la arteria abierta. Vean todas estas áreas amarillentas que se ve acá, son placas, acúmulos de lípidos, es lo que llamamos las estrías grasas, y acá ya tenemos prácticamente una placa ateromatosa, ¿no? La luz, vean cómo se abre, acá todavía la pared está un poco más amplia, pero acá vemos, ¿no? Hay una disminución marcada de la luz, el espesor de la pared está también comprometido, incluso tenemos acá áreas de hemorragia, ¿no? Pequeñas áreas de hemorragia. Vemos también que la sangre puede disecar incluso la pared del vaso y separar la pared, ¿no? Entonces acá estamos viendo incluso áreas más blanquecinas, ya esto significa áreas de calcificación. Entonces las placas ateromatosas son como unas áreas acartonadas, duras,
en las que la pared nos da la impresión que fuera un cartón, ¿no? Ya no tiene esa consistencia elástica, sino son áreas rígidas, ¿no? Incluso se ve como la pared está rota, se ve, digamos, el componente inflamatorio cuando se hacen los cortes microscópicos, ¿no? Entonces, todas estas placas cierran la luz, estenosan la luz del vaso, y esto trae como consecuencia una disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes, y esto puede causar la necrosis y muerte de las fibras miocárdicas. Acá tenemos otra imagen, todo esto es en fresco. Estamos viendo acá la disección de la arteria antes de colocar en formol, ¿no? Y ahí podemos visualizar las áreas incluso con coágulos hemáticos y los trombos, ¿no? Abrimos toda la luz del vaso y vemos cómo está, digamos, el espesor de la pared, si hay o no presencia de placas ateromatosas. Acá ya tenemos el corazón fijado, podemos ver, digamos, en acercamiento, vemos cómo la pared está deformada, tiene irregularidades en su luz, ya no es esa capa delgada que, digamos, está con toda la íntima o todas las células endoteliales de la luz de la arteria libres. Acá estamos viendo irregularidades, hay áreas de engrosamiento, acá nos da la impresión que la íntima estuviera desprendiéndose. Vean, acá tiene como un bulto, una elevación. Esta es una placa ateromatosa gruesa con desprendimiento de la íntima, ¿no? Seguramente si tocamos vamos a ver que esto está duro, incluso tiene una consistencia pétrea, ¿no? Como si estuviéramos agarrando una piedra, o las áreas de calcificación distrófica, es decir, acúmulos de minerales, ¿no? En estas placas ateromatosas. Y vean, la pared incluso hasta se llega a romper porque ya no pierde las fibras elásticas. Estas placas infiltran no solamente el subendotelio, sino también comprometen la capa muscular del vaso, ¿no? Entonces, al comprometer prácticamente toda la pared del vaso, deforman y la hacen, digamos, fácil de que se pueda producir una ruptura, ¿no? Acá podemos ver el aumento del espesor, incluso hay cambios de coloración a nivel de la íntima, acá hay un área de hemorragia, y vean, ¿no? Cómo todo esto también tiene acá áreas amarillentas, que es, digamos, por la presencia de estrías grasas, ¿no? Entonces, si esto que estamos viéndolo digamos, a este aumento macroscópicamente podemos determinar y ver estas lesiones, se imaginan, esto mismo también pasa a nivel de las arterias del cerebro, ¿no? Entonces, pero ahí no podemos abrir y ver así tan fácilmente como cuando se saca o cuando se hace una necrosia y se ve el corazón, ¿no? Generalmente estos órganos podemos, digamos, abrir los vasos ya cuando se ha hecho una necrosis. Ahí tenemos ya el órgano completo, podemos disecarlo y ver todas estas lesiones, ¿no? Entonces, pero no debemos esperar que pase tiempo y que los pacientes puedan llegar a tener este tipo de lesiones. Nosotros tenemos como médicos, ustedes chicos que se están formando, están estudiando y preparando para ser mañana otra clase de profesionales más competentes y preparados, entonces tienen que tener en cuenta todas estas lesiones, ¿no? Y desde ahora pues tener una cultura médica, no solamente entre ustedes, sino con vuestra familia y poco a poco con los pacientes, ¿no? Explicarles cómo es que debemos alimentarnos, cómo es que debemos tener nuestra vida ordenada, haciendo ejercicio, comiendo sano, para evitar este tipo de lesiones, ¿no? Que si ustedes ven, muchas se pueden evitar. Si tuviéramos una vida más ordenada, muchas de estas patologías no las estaríamos viendo, ¿no? Pero esto influye pues el ambiente, la industria alimentaria que nos vende todos esos productos que aparentemente son agradables para la boca, pero tienen abundante cantidad de sal, grasas saturadas que nos hacen daño y dañan las paredes de nuestros vasos, ¿no? Entonces, el estrés, la alimentación desordenada que tenemos, no comemos a nuestras horas, comemos lo que sea, donde sea, todo eso tiene consecuencias, ¿no? Y a la larga nos llevan a estos procesos. Y cada vez en personas más jóvenes, porque nos es rico comer todas las grasas, no comer tanto las verduras, sino lo que es agradable y lo que es rico para nuestra boca. Entonces eso debemos cambiar.
Entonces, la obstrucción que se da, digamos, a nivel de estos vasos, ¿qué va a causar? Va a causar un enlentecimiento en el flujo, vamos a ver cuadros de arteriolosclerosis, vamos a ver placas ateromatosas, esto también está en relación con las trombosis y el embolismo que puedan causar, es decir, se pone un émbolo, un trombo se forma en la luz del vaso, y no deja pasar la sangre, ¿no? Entonces esto puede causar incluso ruptura, como han visto, de la pared del vaso, de la arteria, puede derramarse sangre, disecar la pared del vaso, ir hacia las áreas adyacentes, y ya estas lesiones prácticamente son irreversibles, ¿no? Ya no se puede, digamos, sacar al paciente, muchas veces la muerte es inminente, ¿no? Entonces, las obstrucciones al flujo sanguíneo, ¿a qué nos van a llevar? Nos van a llevar, digamos, a una disminución de la perfusión, sobre todo a nivel de los vasos coronarios en el corazón, ¿no? La isquemia, es decir, la disminución del aporte de oxígeno a las células, va a causar un daño, ¿no? Y a esto se suma la presencia de los mediadores químicos que van a causar, que en realidad van a ser los que van a producir el dolor torácico. El infarto ya significa, digamos, una muerte de la fibra miocárdica, ¿no? En la isquemia vemos que el flujo sanguíneo, el aporte de oxígeno está disminuido. De repente, poniéndole al paciente algunos medicamentos para disminuir el trombo, podemos lograr la reperfusión. Siempre y cuando esto lo hagamos rápido, vamos a evitar que haya una necrosis o un infarto en el corazón, ¿no? Entonces tenemos que hacer rápido nuestro tratamiento al paciente. Entonces, de esta manera vamos a evitar la muerte y con el tratamiento podemos lograr que el paciente todavía pueda vivir y tenga, digamos, sus controles periódicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en estas áreas? ¿No? No solamente vamos a ver el daño en la pared del vaso, sino también vamos a ver el componente inflamatorio que se ve, ¿no? No es solamente el acúmulo de lípidos, es la presencia de componente inflamatorio, neutrófilos, macrófagos, como habíamos visto en patología, ¿no? Todo esto daña la pared, aparece un tejido de granulación que trata de reparar con la presencia de macrófagos recoger todos los restos, las células muertas, y los vasitos también tratan digamos, de permeabilizar la luz del vaso, y de esa manera también se pueda, digamos, lograr que nuevamente circule la sangre, ¿no? Ahora también se puede producir, digamos, cuadros de fibrosis ya en el proceso de cicatrización. Esta fibrosis también a la larga, si es que se produce, digamos, a nivel de las fibras miocárdicas, van a causar, digamos, un área rígida en el mismo miocardio, y esta rigidez, esta fibrosis va, digamos, a impedir que las fibras miocárdicas, digamos, cumplan esa función de bomba, ¿no? Entonces, en algún momento en que de repente, ya incluso hasta por una impresión, una discontinuidad en el tratamiento o algún mal hábito pueda causar nuevamente un infarto reciente sobre un área de fibrosis, ¿no? Entonces, a todas estas lesiones nos puede llevar, digamos, un infarto, una necrosis en el miocardio, ¿no? Entonces, las complicaciones que vamos a ver en los cuadros agudos generalmente es la muerte del miocardio, puede haber, digamos, lesiones a nivel del sistema de conducción, ruptura en la pared del ventrículo, digamos, ya cuando el paciente se ha podido, digamos, hemos podido sacar al paciente de un infarto reciente. En las lesiones antiguas vamos a ver que se pueden producir áreas de fibrosis, pueden producirse incluso aneurismas, disección de la pared del miocardio, y también incluso pueden llegar a producir cuadros infecciosos, ¿no? Acá tenemos más o menos un porcentaje para que veamos cómo es, digamos, acá tenemos la luz del vaso normal, acá cuando se ha instalado la placa ateromatosa, cómo va disminuyendo esa luz, y poco a poco va, digamos, incluso llegar hasta comprometer el 95% de la permeabilidad y de la luz del vaso, ¿no? Vean, toda esta parte que vemos acá es una placa ateromatosa que está a nivel, digamos, debajo del endotelio, y vean cómo causa, incluso está ya casi, prácticamente deja el vaso, la luz del vaso como una semiluna, y más del 95% está comprometiendo la luz, ¿no?
Acá tenemos a esta disminución, a esta placa ateromatosa, se puede agregar la formación de un trombo y ahí prácticamente se produce un cierre total, ¿no? Y ahí es cuando viene, digamos, el infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, ahora, dependiendo qué rama esté comprometida, eso también va a tener, digamos, relación con el área del parénquima o del mismo miocardio que pueda estar lesionado, ¿no? Acá tenemos un porcentaje más o menos viendo qué rama es la que se compromete, el porcentaje que digamos, se va a presentar, ¿no? Acá tenemos en este esquemita igual, más o menos hacemos referencia al mismo cuadro anterior. Acá tenemos las ramas de la arteria coronaria, las lesiones que pueden producir a nivel del ápex. Acá tenemos la obstrucción de la arteria coronaria, la pared, viene a ser la pared del miocardio. Cómo es que poco a poco, digamos, cuando se producen, digamos, las lesiones en las primeras horas, no vamos a observar cambios en el miocardio, ¿no? Sino ya vamos a ir observando conforme vaya pasando el tiempo. A las horas vamos a ver, ¿no?, un cambio de coloración a nivel de la pared del miocardio. Vamos a ver ya posteriormente áreas, digamos, que tengan otra tonalidad. Vamos a ver áreas de hemorragias conforme, digamos, vayan pasando las horas, ¿no? Y como saben ustedes, todas estas lesiones van a tener su traducción en el electrocardiograma. Acá tenemos en un corte transversal, ver, digamos, según el área o la rama que esté comprometida, qué infartos, qué zonas nos pueden estar causando lesión, ¿no? Pueden ser lesiones que comprometan, digamos, parte de la pared del ventrículo, otras pueden ser a nivel subendocárdico, otras pueden ser, digamos, múltiples áreas que tengan, digamos, una lesión multifocal, pueden causar infartos a diferentes niveles, no comprometiendo no solamente el septum, sino la pared del ventrículo. Y otras pueden ser, digamos, debajo del endocardio, ¿no? Acá tenemos un infarto, estos son los más frecuentes que se ven, que comprometen ya sea toda la pared, incluso parte del tabique. ¿Y cómo vamos a ver microscópicamente ese trombo, no, dentro del vaso? Lo vamos a ver así. Esta es una vista panorámica de la pared de la arteria coronaria y acá estamos viendo, ¿no?, una pared totalmente deformada, alterada en su estructura. Acá ya no vemos ese orden, ¿no?, de endotelio, capa túnica media y adventicia, ¿no? Acá estamos viendo estas áreas medias basófilas, medias moraditas, que corresponden a áreas de calcificación, depósitos de calcio. Esto es lo que hace que la pared también tenga una consistencia como piedra, porque se pone duro, y todo esto es digamos, una placa ateromatosa. Acá tenemos el trombo, acá incluso se ve unas pequeñas rayitas transparentes que corresponden a cristales de colesterol. Entonces, esos lípidos que en un inicio empezaron a ingresar al subendotelio, a la larga y con el pasar del tiempo van a llegar a formar estas placas ateromatosas, ¿no? Como les había hecho mención, primero es el ingreso de lípidos, luego vienen macrófagos, señales que van a traer a su vez más componente inflamatorio, más mensajeros, vienen también las células las células musculares lisas, se agrega a esto el componente inflamatorio y se va formando poco a poco la placa ateromatosa, ¿no? Un daño que con el pasar del tiempo llega a producir un daño irreversible, ¿no? Esta es una pared totalmente dañada, acá ya no se ve ni fibras musculares, lo que vemos son áreas de colagenización con cristales de colesterol, componente inflamatorio, la íntima está totalmente destrozada, no hay fibras, no hay las fibras elásticas internas, tampoco las externas, las fibras musculares lisas, las fibras elásticas, todas están, digamos, dañadas por la presencia de estas placas ateromatosas, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Esta es la imagen macroscópica que nosotros vemos cuando, digamos, hacemos una necropsia, porque ahí es donde se puede ver, digamos, con mayor visión estas lesiones, ¿no? Acá tenemos un infarto con ruptura de ápex. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver acá la zona de infarto,
está comprometiendo parte de la pared y también parte del septum, ¿no? Entonces, ¿cuál es su traducción histológica? Es una necrosis coagulativa del miocardio. Y si se acuerdan, en la necrosis coagulativa nosotros recordábamos, porque la imagen es ver, digamos, a las fibras miocárdicas como un fantasma, ¿no? Vemos y hay una sombra de lo que eran las fibras miocárdicas. Entonces, podemos reconocerlas y decir que esto es una necrosis coagulativa. Se quedan, digamos, las fibras como paralizadas porque de un momento a otro, digamos, lo que pasó es una falta de aporte de oxígeno y de nutrientes y la célula queda paralizada, ¿no? Las proteínas se coagulan y lo que vemos es una necrosis coagulativa, una muerte de las fibras miocárdicas. Entonces, esto es lo que macroscópicamente vemos, ¿no? Esto es lo normal, este es un corazón en fresco, todavía no ha sido colocado en formol, por eso lo vemos de un color pardo rojizo, vemos también un aumento del espesor de la pared. Como ustedes saben, estos cuadros no solamente es la obstrucción a nivel de la arteria coronaria, sino son factores predisponentes, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión, como una hipertrofia del miocardio, tienen diabetes, tienen obesidad, tienen factores de riesgo, ¿no? Que van a contribuir al desarrollo y presentación de estas lesiones. Ahora, si nosotros hacemos otro tipo de corte, ¿no? Agarramos desde la punta del corazón y lo cortamos con un pan, vamos a ver, digamos, todo el septo. Acá estamos viendo todas estas áreas más pálidas, medias blanquecinas, que tienen un contraste con estas áreas rojizas, ¿no? Que son todavía viables. Entonces, estas son las áreas de necrosis coagulativa. Como ustedes ven, son irregulares. Ya adyacentes a esas áreas de necrosis, vemos áreas un poco más grises, más rojizas, que corresponden a áreas de hemorragia. Entonces, así es como se ve un infarto reciente de miocardio, ¿no? ¿Cuáles son las características macroscópicas que nosotros vemos? Vamos a ver un miocardio pálido, es decir, amarillento, y esto también va a ir teniendo características de acuerdo a las horas que vayan pasando, ¿no? Las primeras horas generalmente vamos a ver un miocardio solamente eritematoso, congestivo, es decir, más rojito, nada más. No vamos a ver estas áreas amarillentas. Estas áreas amarillentas las vamos a ir viendo conforme van pasando las horas, ¿no? Acá, por ejemplo, se hace mención que entre las 18 y 36 horas ya se instalan estas áreas amarillentas, que son las áreas de necrosis, ¿no? Ahora vamos a ver también, vamos a tener un miocardio de color marrón, es decir, vamos a ver ahí una retención de eritrocitos y vamos a ver también parte de un exudado, ¿no? Va a haber la presencia de los neutrófilos que se van a, digamos, a hacer presentes y también vamos a ver algo de fibrina en el epicardio, ¿no? En la parte más periférica del corazón. Otro cambio, otra cosa que se puede observar es que el miocardio también se va a tornar un tono gris amarillento y eso va a ser por la presencia de los neutrófilos. Acá tenemos en este cuadrito los cambios que se van a ir dando según los tiempos, ¿no? Entre la media hora y las 4 horas posteriores al infarto, no vamos a observar macroscópicamente, digamos, modificaciones en la pared del corazón, ¿no? Cuando la abrimos. Pero microscópicamente ya vamos a ir viendo algunos cambios, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en las primeras horas, las fibras miocárdicas van a ponerse como si estuvieran, como si las fibras no fueran así como un sincicio, ¿no? Porque las fibras miocárdicas son como un sincicio, son como, parecen, digamos, yo les había hecho mención que parecen como unos jeans, ¿no? Parecen unos pantalones que se van entrelazando entre los extremos, ¿no? Y van teniendo unas uniones que son los discos intercalares. Entonces, estas uniones hacen que, digamos, sea como un sincicio, ¿no? Como un entrelazado, como un enrejado. Esto es lo normal, pero cuando ya, digamos, hay lesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un ondulamiento de estas fibras miocárdicas, ¿no? Eso se va a ver al inicio. Más o menos a las 12 horas ya vamos a ir viendo que hay bandas de contracción irregulares, ¿no? Nosotros donde veíamos, digamos, esos discos intercalares que nos hacían ver que había identificar una fibra miocárdica de la otra, estas bandas de contracción van a aparecer también rayitas, como si hubieran divisiones, pero son irregulares, ¿no? No donde tienen que estar, sino a cualquier nivel,
las vamos a observar. Entonces, estas bandas de contracción irregulares significa, digamos, miocitolisis, ¿no? O sea, lesión de las fibras miocárdicas. Ya pasado las 24 horas, vamos a ver que se hace más evidente, digamos, estas bandas de contracción. Vamos a ver ya necrosis coagulativa. Esto significa que el citoplasma se pone más eosinófilo, hay la pérdida del núcleo y también el citoplasma de las células se torna más rojo, ¿no? Desaparece el núcleo, poco a poco vamos a ver esos cambios que habíamos visto en la necrosis, ¿no? Habíamos visto que el núcleo se vuelve pignótico, hay una cayolisis que habíamos visto anteriormente. Ya conforme van pasando los días, de 1 a 3 días, ya vamos a ver que estas áreas infartadas, estas áreas de necrosis se van a tornar amarillentas con bordes hiperémicos más rojos, como habíamos visto cuando el corazón se abre como un pancito, ¿no? Y a la semana ya, digamos, estas áreas amarillentas también se tornan más evidentes y nos está haciendo mención también la presencia de componente inflamatorio, neutrófilos y macrófagos que están entre las bandas, entre las fibras miocárdicas. A los 10 días ya vamos a ver que, digamos, estas áreas de necrosis van desapareciendo poco a poco y lo que observamos es mayor cantidad de macrófagos que se comen los restos celulares muertos, ¿no? Y va apareciendo también tejido de granulación. Acá ya cambios más posteriores en los que vamos a ver más o menos a las 2 semanas ya tejido de granulación con vasos de neoformación y la presencia de colágeno que va reemplazando a las fibras miocárdicas. Entre las 2 semanas y 2 meses vamos a ver ya depósito de colágeno, áreas blanquecinas en esos lugares donde, digamos, eran las fibras miocárdicas normales, ¿no? Y a los 2 meses ya vamos a ver unas francas áreas blanquecinas que nos están demostrando colagenización densa. Acá está lo que veíamos en la necropsia, cuando abrimos el corazoncito como pan, estas áreas pálidas centrales y las áreas de hemorragia alrededor, ¿no? Acá tenemos en otro corte, a nivel, digamos, del subendocardio, vemos también la necrosis de los músculos papilares, estas áreas pálidas amarillentas, y las áreas hemorrágicas, como se ve adyacentes a estas áreas, ¿no? Entonces, estas áreas, con un acercamiento, como ven, podemos visualizarlas de una mejor manera, ¿no? Acá un corazón ya fijado, esto ya está ya fijado en formol, por eso ya también se puede ver, digamos, las fibras con otra tonalidad media marrón, y ya se hace evidente también las áreas digamos, de infarto, ¿no? Tiene otra coloración medio pardo amarillenta, esto lo vamos a observar ya cuando ha pasado más o menos 1 a 3 semanas, ¿no? Acá tenemos otro, son estas áreas blanquecinas, son áreas de infartos antiguos. Como ven, esto va a tener un área blanca ya de colagenización. Acá tenemos un infarto reciente. En estas áreas donde ha habido un infarto antiguo, adyacentes a ellas, pueden instalarse lesiones recientes, ¿no? Acá tenemos un área de infarto reciente, vean estas áreas amarillentas y las áreas hemorrágicas a su alrededor, ¿no? Vean también que es un septum engrosado, vean la disminución de ambas cavidades, tanto de la derecha como la izquierda, vean ese engrosamiento, esa hipertrofia, no solamente de la pared del ventrículo, sino también de los músculos papilares, ¿no? Entonces, todo está comprometido. Y vean este corazón, la fuerza que tiene que tener para empujar la sangre, ¿no? Y el vaciamiento, todo está comprometido. Acá tenemos otro corazoncito también ya fijado. Vemos más evidente la necrosis, el infarto de miocardio, y aparece como un área más oscura, ¿no? Y las áreas de hemorragia igualmente. Claro que este corazón no está tan, digamos, la pared no está tan comprometida, pero igualmente puede haber tenido otros factores de riesgo. Acá podemos ver entre más o menos 1 a 3 días, áreas grises, que se está señalando la flechita. Acá tenemos la presencia de un trombo que está a nivel de la pared, un trombo mural, y el infarto de miocardio en esta área, ¿no? Que se hace evidente igualmente. Ahora, como vemos, también esto puede causar una ruptura de la pared, dependiendo qué porcentaje de la pared esté dañada, ¿no?
Ahora, otra cosa que también podemos observar cuando abrimos el corazón, vean cómo todo el endocardio también puede estar comprometido, ¿no? El infarto ha podido ser a este nivel y vean cómo lo vemos, ¿no? Lo vemos ya de un color amarillento, todas estas áreas de necrosis coagulativa. Vean cómo la pared todavía acá tiene áreas pardo rojizas, músculos papilares, vean cómo tienen otra coloración, vean el engrosamiento que tiene y prácticamente todas las cuerdas tendinosas, los músculos papilares están comprometidos por esta lesión. Acá a nivel de la aorta estamos viendo estrías grasas. Entonces la lesión no se da solamente en un área, ¿no? En realidad se comprometen casi todos los vasos a diferentes niveles. Incluso las valvas también pueden estar comprometidas. Acá estamos viendo otra área igual, a nivel del ápex. Vean el área de infarto. Esto puede llevar también a que se pueda producir un área de, acá lo que se produce son, digamos, áreas de aneurisma, la pared se adelgaza y se puede romper, ¿no? Acá estamos viendo otra área igual de necrosis. Este es en un antiguo, áreas de fibrosis, y acá tenemos un reciente, ¿no? Vean estas áreas grises rodeadas por áreas hemorrágicas. Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en un infarto? Esto es, digamos, una imagen de lo que es normal. Acá vemos las fibras miocárdicas continuas. Los núcleos centrales, pueden haber hasta 2 núcleos en una fibra miocárdica. En medio de las fibras hay vasitos capilares que le llevan su nutrición. Esto es lo normal. Vean, acá no hay, digamos, ondulamiento, es fibras continuas. Por partes vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos un disco intercalar, pequeñas líneas que nos indican que una fibra miocárdica está junto con la otra, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos un bracito de una fibra, este es el otro. Entonces tienen forma de Y, o también le dicen forma de jean, ¿no? De pantalón, que se van uniéndose. Vean, acá tienen, digamos, este sería un área, digamos, un lado de un pantalón, este sería otro, y así vamos viendo, ¿no? Entonces, a toda esta, digamos, estructura de formar uniones, entrelazamientos, se dice que es una conformación en sincicio, ¿no? En uniones. Entonces, esta imagen que es normal, ¿cómo va a cambiar? Más o menos pasadas las 12 horas, ya al día y medio, más o menos, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver estas bandas de contracción irregulares. Los discos intercalares eran unas líneas casi imperceptibles, pero estas bandas de contracción van a ser más gruesas e irregulares. Vean cómo se presentan, ¿no? A veces son 3 áreas seguiditas, pueden ser incluso áreas un poco más amplias, pero todas son irregulares. Otra cosa que observamos acá es que hay la ausencia del núcleo. Las fibras están rojas o rosadas, ¿no? Entonces hay una eosinofilia que llamamos, y esto se produce por la necrosis coagulativa. Acá vamos a ver todavía algunos núcleos que están en cariorexis, están estirándose, volviéndose más grandes para luego desaparecer, ¿no? Acá ya no observamos ningún núcleo, solamente queda el citoplasma muerto. Ustedes saben que si muere la célula, muere el núcleo, muere prácticamente la célula. Entonces tenemos eosinofilia, presencia de las bandas de contracción. Otra cosa que vamos a observar es la pérdida del núcleo, que nos indica necrosis coagulativa, ¿no? Acá ya vamos viendo paso más o menos a las 24 horas y ya se van haciendo presentes los neutrófilos, ¿no? Los polimorfonucleares neutrófilos. Vemos igualmente eosinofilia de las fibras. Hay incluso una fragmentación. Ya no se ve continuidad. Acá se ve como que hay un espacio que separa una fibra de la otra. Entonces vamos a tener una fragmentación de las fibras miocárdicas. Eosinofilia, se va haciendo presente los neutrófilos a nivel intersticial. Vemos estas bandas de contracción irregulares. Algunas veces incluso vamos a ver como si hubiéramos agarrado una tira, digamos, o algo semejante a un fideo, a un tallarín, y lo cortáramos por pedacitos, ¿no? A veces aparece y nos da esa impresión, que la fibra está cortada en trozos, en pedazos. Acá tenemos lo que les decía, ¿no? Entre las primeras horas
un ondulamiento, ¿no? Aparecen, digamos, como si las fibras miocárdicas tuvieran, digamos, un trayecto así ondulante. Esto no es normal, ¿no? Esto empieza, digamos, en las primeras horas. Acá todavía vemos el núcleo en algunas fibras miocárdicas, pero poco a poco, como sabemos, conforme va pasando las horas, al no haber el aporte del oxígeno, el núcleo muere, ¿no? Y se instalan todos los cambios. Acá en esta imagen vemos ya la presencia de neutrófilos en gran cantidad, ¿no? Acá todavía vemos las fibras miocárdicas viables, pero acá tenemos ya una necrosis de fibras miocárdicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos fibras eosinofílicas, vemos ausencia de núcleo y la presencia de neutrófilos a nivel intersticial. Con un mayor acercamiento, estamos viendo fibras miocárdicas sin núcleo, rojas, separadas entre ellas, como si estuviéramos fragmentando. Esto quiere decir, estas áreas transparentes significa que hay edema entre las fibras y vean cómo ya se hacen presentes los neutrófilos. Acá tenemos otras áreas, ya digamos, ha pasado 2 días, vemos esas bandas de contracción irregulares, todas estas líneas que se ve acá, aparecen como unas rayitas, son las bandas de contracción. Acá vemos todavía un núcleo en cardiorexis, se está desapareciendo. Vean todas estas rayitas que se ve acá, que parecen bandas de actina y miosina, son bandas de contracción irregulares. Acá tenemos también áreas de hemorragia, eso que nosotros habíamos visto que está alrededor de la necrosis, áreas más oscuras, acá lo vemos microscópicamente, hay una extravasación en gran cantidad de matías fuera de los vasitos, y esto es lo que llamamos hemorragia, ¿no? Y hay también componente inflamatorio, neutrófilos, eso que estamos viendo en la imagen anterior lo vemos así afijado en el corazón, ¿no? Estas áreas amarillentas va a significar ya la presencia de neutrófilos. Acá están, en mayor proporción. Los reconocemos por los núcleos segmentados que tienen los neutrófilos y vemos a nivel intersticial, ¿no? Entre las fibras miocárdicas, vean cómo están separadas por pedacitos. Como les decía, parece como si hubiéramos cortado un tallarín por pedazos. Desaparecen las bandas de actina-miosina, desaparecen los discos intercalares, el núcleo, las fibras están rojas. Acá vemos un núcleo que está desapareciendo en cariorexis. Vean, esta fibra todavía tiene esa forma de jean, como si fueran las botas de un pantalón. Entonces, esto que estamos viendo acá nos hace, digamos, recordar que esto es, digamos, se parece a lo que son las fibras miocárdicas. Entonces nos acordamos que en la necrosis coagulativa hay una coagulación de las proteínas y las células quedan como paralizadas, como si fueran fantasmas, ¿verdad? Entonces esto todavía nos hace parecer al órgano que fue. Acá tenemos ya, conforme también van pasando los días, ya se hacen presentes los macrófagos y van deglutiendo todos los restos celulares, ¿no? Entonces van desapareciendo estas fibras necróticas que se ha producido en esta área de infarto y vemos gran cantidad de macrófagos. Acá vemos los macrófagos, todas estas son células inflamatorias. Este es un área de reabsorción de tejido necrótico. Vemos los macrófagos que se comen los restos celulares. Acá ya tenemos un área de fibrosis prácticamente ya esto se ha producido en reemplazo al tejido ese necrótico que teníamos a este nivel. Estas son áreas de fibras miocárdicas todavía viables y toda esta área nos está demostrando que acá hubo un cuadro de infarto agudo y se instala un área de cicatriz, ¿no? Entonces, por eso tiene esta coloración y vean la presencia de tejido colágeno y fibroblastos, ¿no? Acá ya cuando tiene más tiempo, acá ya pasan incluso años, y ya prácticamente la fibrosis aparece como un área blanquecina, macroscópicamente, y microscópicamente vamos a ver un área más pálida, en la que ya no vemos fibras miocárdicas, ¿no? Y también la inflamación desaparece, solamente quedan esas áreas blanquecinas. No recuerdo de que hubo un infarto en esa área.
Así lo vemos en un corte microscópico. Todo esta área hubo un infarto, algunas fibras miocárdicas que quedaron viables por ahí, pero todo este tejido murió. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que se van a producir después de un infarto? Puede haber dilataciones de las cavidades, puede incluso desprenderse un trombo mural y viajar a nivel de los pulmones o a nivel cerebral, aneurismas ventriculares en la pared dañada, puede haber, digamos, una ruptura de la pared. Asimismo, esto va a generar cuadros de insuficiencia cardíaca, ¿no? Como vemos, las complicaciones son bastante severas y que tenemos que tener bastante cuidado para manejar estos pacientes, ¿no? Acá tenemos un aneurisma ventricular, la pared del ventrículo se ha dilatado, se ha puesto como una bolsa y esto también se puede romper y al romperse va a haber salida de la sangre hacia el pericardio y se puede producir un taponamiento cardíaco. Acá tenemos otra formación aneurismática en la pared del ventrículo, se forma como una especie de una bolsa, ¿no? Vean esta área cicatrizal, toda esta área, como ven, cómo disminuye el espesor de la pared, y toda esta área está rígida, dura, porque acá lo que tenemos es colágeno, ya no hay fibras musculares, fibras miocárdicas, sino es un área de colagenización de fibrosis. En fresco tenemos, digamos, un área de lesión. Vemos acá un corazón cuando recién lo estamos observando. Todas estas áreas necróticas, vean cómo se ven, ¿no? Áreas de hemorragia, fáciles, friables de poderse romper. Incluso estas áreas del endocardio, ustedes las ven medias blanquecinas, ¿no? Son áreas incluso ya con daño. Acá estamos viendo otro, el corazón poco a poco se va a ir fijando. Vemos toda esta necrosis de las fibras miocárdicas, esto conforme van pasando los días, ya el corazón va a tener un color, el parénquima va a tener un color medio marroncito, ya no va a ser tan rojo. Por la gran cantidad de sangre también la fijación demora, ¿no? Van a pasar de repente 2 días para que toda esta sangre se pueda fijar y esta parte del corazón se pueda cortar con mayor, digamos, facilidad, ¿no? Porque cuando todo está así, cuando nosotros queremos cortar, el tejido se va a un lado y a otro lado y no nos permite cortar. Entonces, por eso también lo ponemos en formol para poder realizar los cortes, ¿no? Lo dejamos una vez que vemos la lesión, lo dejamos fijando en formol. Otra cosa que vamos a tener también son la ruptura de los músculos papilares. Acá estamos viendo la ruptura de un músculo papilar. Vean todo como la pared misma está engrosada, los músculos papilares, y esto también puede llevar a ruptura de estos músculos. Acá tenemos otra área donde la pared del ventrículo también se ha roto. Vemos acá, la pared en esta área está bien adelgazada. Acá ya vemos este corazoncito que está en fresco, acá ya lo estamos viendo fijado. Otro que se puede producir, como les dice, el taponamiento cardíaco, se rompe la pared del miocardio y hay gran salida de gran cantidad, todo el pericardio se llena de sangre y esto lo ahoga, como que decir, no, lo comprime al corazón y también se puede producir la muerte, ¿no? Acá en la necropsia hemos retirado el peto external, se ve el mediastino al abrirlo lleno de sangre, acá hay un taponamiento cardíaco, ¿no? Acá tenemos ambos campos pulmonares. Otra cosa que puede también contribuir y que debemos también tener en cuenta es la hipertensión, ¿no? La hipertensión nos va a llevar, digamos, a que la pared del miocardio pueda estar engrosado, como lo que vemos acá, ¿no? Una marcada disminución de la cavidad ventricular izquierda y estas fibras miocárdicas, esta pared engrosada, que no solamente tienen una hipertrofia, es decir, un aumento en el tamaño de las fibras miocárdicas, sino también tienen áreas de fibrosis. Entonces es un corazón más duro que tiene que hacer más fuerza para poder, digamos, empujar la sangre, ¿no? Entonces la hipertensión también nos puede, digamos, llevar a tener un dolor torácico y también puede contribuir al infarto de miocardio, ¿no? Otra lesión que también puede producir dolor torácico son estos cuadros de pericarditis, ¿no? Y la pericarditis no solamente se va a producir, digamos, se puede producir después de un infarto de miocardio, sino también lo que también se puede producir por otras causas. Podemos tener pericarditis aguda
por otras, ya sea por agentes infecciosos, por otro tipo de lesiones, incluso una de las más frecuentes que se ve en nuestro medio son los cuadros de tuberculosis. Pueden ser también por cuadros de sepsis que dañen el pericardio y también puedan causar dolor en los pacientes, pero se da, digamos, es menos frecuente, ¿no? Y así es como nos llega patología, fragmentos del pericardio. Este pericardio se llena de fibrina, aumenta su grosor y tampoco deja, digamos, que el corazón pueda latir normal. Entonces está viendo, digamos, roces y esto se ve en el electrocardiograma, en el ecocardiograma. Entonces la indicación es quirúrgica, no retirar todo este pericardio que está lleno de fibrina y que, digamos, normalmente es una pared delgada. Es cierto que hasta la parte externa tenemos adiposo, tejido adiposo, ¿no? Pero en realidad la misma pared es delgada, ¿no? Tejido conjuntivo, células mesoteliales, entonces esto se tiene que retirar, porque esto no deja, digamos, que el paciente pueda tener, digamos, un pericardio normal que deje funcionar al corazón, sino lo comprime, está duro, encima con componente inflamatorio. Entonces se hace, digamos, a las intervenciones quirúrgicas se retira, digamos, las partes más dañadas y se hace plastillas, ¿no? Colocando otros tejidos para reemplazar el pericardio. Cuando vemos microscópicamente, acá vemos un pericardio que tiene abundante fibrina, toda esta área rosada es fibrina, vemos acá vasitos congestivos, los puntitos que, bueno, se ve, digamos, acá no se nota tan bien, porque esta es una vista panorámica, esta es una pericarditis fibrinosa, ¿no? Todo lo que vemos acá es fibrina, ya la fibrina se ha organizado, tiene cierto espesor, incluso vamos a ver áreas de fibrosis, y esto es lo que, prácticamente esto ya es, digamos, irreversible, ¿no? Ya el pericardio está alterado, esto hay que retirarlo y sacar. Histológicamente vamos a ver donde está viendo fibrina, gran cantidad de neutrófilos en medio de las fibras, en medio de los fibroblastos y de las fibras colágenas, ¿no? Acá tenemos colágeno, tenemos fibroblastos, y en medio de ellas está esta gran cantidad de neutrófilos, ¿no? Incluso pueden infiltrar el tejido adiposo que está alrededor, como lo que vemos acá, ¿no? Acá estamos viendo la grasita que le cubre, que está externamente en el pericardio y también tiene infiltrado inflamatorio. Otra lesión que también se puede producir y puede causar dolor torácico son los aneurismas de aorta, ¿no? Como sabemos, estas lesiones van a ir, lo que van a causar es una disección de la pared de la aorta, se va a abrir la pared y va a disecar, ¿no? Va a hacer una separación de la capa de la aorta, va a separarse el endotelio y la sangre va a ir ingresando poco a poco en esta pared. Estos cuadros también se consideran una emergencia, tiene su clínica y es necesario también en estos casos entrar a sala y retirar toda esta parte de la pared aórtica que está dañada, ¿no? Y también se le hace sus plastillas a los pacientes. Y en estas arterias dañadas, si es que, digamos, hay placas ateromatosas, también las podemos observar. Vamos a ver una pared de la aorta totalmente rígida, con áreas, digamos, de engrosamiento, áreas de desprendimiento de la íntima, del endotelio, y vamos a ver toda esta ruptura, ¿no? Una necrosis que hay en estas áreas. Con la ayuda, digamos, de los exámenes de ayuda diagnóstica, tanto las placas radiográficas, la tomografía, también podemos, digamos, ayudarnos y ver, digamos, cuando hay un daño de la pared. ¿No? Acá están viendo una separación entre de las capas de la aorta, ¿no? Entonces, radiológicamente también se puede observar. Acá en la tomografía igual. Vean estas áreas también que tiene bastante calcificación, se puede ver, ¿no? Cuando se hacen estos exámenes. Y la aneurisma prácticamente viene a ser un aumento, la aorta se vuelve como una bolsa porque se dilata la pared, ¿no? Se diseca. Acá vemos en esta imagen igual una separación de las paredes de la aorta. Y cuando nos llega una pieza o vemos en una necrosis, vemos efectivamente como una bolsa, una pared dilatada, engrosada, y acá está viendo una separación de las capas. En medio de la túnica media estamos viendo un espacio, ese espacio está con sangre, y si observamos la íntima,
vamos a ver igualmente dañada, ¿no? Puede haber placas ateromatosas o simplemente solamente es la disección de la pared, ¿no? Acá tenemos otra área en que estamos viendo una disección, esto ya está fijado, esto es de una necropsia, acá vemos otra, ya digamos a un nivel más inferior, y microscópicamente vamos a ver cómo es que la pared, todo esto es la pared de la aorta, ¿no? Vemos cómo la sangre se mete a la túnica media, incluso llega hasta la serosa, y todo esto puede producir una ruptura, ¿no? Y al romperse también, ustedes saben que es una emergencia y muchas veces si es que no se acude a tiempo, los pacientes fallecen. Viéndolos a mayor aumento, vemos parte de la capa media, de la túnica media, fibras musculares lisas, y acá vemos el espacio diseccionado, ¿no? Con gran cantidad de hematíes. Acá vemos un coágulo de sangre, igual acá. En medio esto es parte de la pared, la sangre que se ha metido y ha separado las capas de la pared, ¿no? Acá tenemos ya la serosa, porque estamos viendo tejido adiposo, ¿no? Entonces diseca toda la pared, no solamente es la capa media, sino se mete incluso hasta la serosa o adventicia. Otro cuadro que también nos va a causar dolor torácico son los cuadros de tromboembolia pulmonar. Como sabemos, acá vemos se ha disecado y estamos viendo acá en medio de la arteria pulmonar un émbolo, ¿no? Entonces, este émbolo también va a causar una obstrucción, puede causar un infarto pulmonar y también es un cuadro que va a causar dolor torácico, en el que igualmente no se tiene que acudir al paciente y entrar a sala para retirar este émbolo, si es que todavía nos da tiempo, porque muchas veces se hace el diagnóstico y hasta que le hacen todos los análisis el paciente fallece, ¿no? Todos estos cuadros son emergencias, se tienen que actuar rápidamente. Acá vemos ya un pulmón con un émbolo a nivel de la arteria. Acá estamos viendo ya el émbolo formado, el trombo. Incluso acá podemos ver esas líneas de sangre que, si ustedes se acuerdan, habíamos visto en el trombo, unas áreas más grises y unas áreas más blanquecinas, ¿no? Y acá tenemos el trombo en silla de montar. Está ahí, digamos, el émbolo fresco en la luz del vaso, ¿no? Microscópicamente acá estamos viendo el trombo. Esta es la luz del vaso y está ahí colocado, ocupando prácticamente toda la luz. Acá está pegado al endotelio, todo está tapado. Acá estas áreas que aparecen como unas lineecitas transparentes, esto quiere decir que se está recanalizando, se está organizando para, digamos, que se logre una reperfusión, ¿no? Acá igual áreas de recanalización, acá hay otras, por eso aparecen como unas áreas, como si fueran unas mallas, como unos huecos, en que se está lográndose que nuevamente el vaso sea permeable. Y acá vemos otro trombo, pero a nivel de la arteria abdominal, que también se puede producir. Y así es como puede llegar nuestra patología, ¿no? Acá nos llega, por ejemplo, fragmentos de las venas de los miembros inferiores con coágulos, ¿no? Y estos coágulos también pueden llegar al pulmón y pueden causar esas embolias, ¿no? Entonces, acá vemos estos émbolos que vienen con las venas, ¿no? Acá tenemos una vena disecada. Y esto está en fresco. Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado. Si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Espero que no haya sido tan pesada la clase. No, Nos doctora, queda, nos queda la otra parte que ya haríamos, digamos, lesiones a nivel del esófago, de la parte osteomuscular, ¿no? Que ya, digamos, son más livianas, pero no dejan de ser también importantes, ¿no? Ustedes tienen que saber. sí, doctora, sí se entendió. Muchas gracias por la clase. Ya, chicos, bien, gracias por vuestra atención. Ya nos Gracias, estamos doctora. viendo sería a la otra semana, ¿no? El día Eh, domingo de la noche. este domingo, pues, ¿no?
Sí, No, tiene lo razón. coordinamos con usted depende del otro domingo. Ya, vamos, no hay problema, vamos a ver cómo nos ordenamos. Pues no creo que no tengo nada ahí, no hay problema. Sí, doctora, Ya, gracias. listo, chicos, ya compartan vuestro PPT, nos estamos viendo, gracias, bendiciones, cuídense bastante, ¿ya? Chao, chicos. Gracias, doctora. Doctora, gracias. Gracias. Ya.